Hola amigos, un saludo a la Casa del Olivo. Estamos una vez más aquí en esta tarde dando una cápsula de Salmos. Hoy veremos Salmo 145. Si gustas acompañarme en tu casa, vamos a estar viendo los versículos, si no me equivoco, sería el 17 al 21. ¿Y por qué no me acompañas ahí a leerlo junto conmigo? Dice versículo 17, justo es Jehová, dice, en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Dice, y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. 20, Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y el último, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Estamos viendo una vez más un salmo de David, descrito de mucho más cosas. Empieza exaltando a Dios en el versículo 1, reconociéndole, honrándole por lo que Él es. Y hoy el tema que traigo, o pequeñita reflexión que traigo, es acerca del compromiso que está antes de la provisión. Y siempre me ha tocado en ocasiones visualizar que a veces buscamos primero que Dios nos provea y después comprometernos con Dios. Yo regularmente en la iglesia les digo a las personas, les comento, que el compromiso no lo hagan conmigo, el compromiso siempre lo hagan con Dios. Cuando tú te comprometes a veces con un líder, con un pastor, puede ser que no te comprometas pero no cumplas o sigas fallando constantemente. Pero cuando tú y yo nos comprometemos con Dios, hay un compromiso más real. Porque las cosas que hacemos cuando creemos en Dios son para Él, no son para el pastor, no son para el líder. Eres parte de una comunidad, pero tu compromiso es con Dios. Por consecuencia, te incluyes o eres parte de la iglesia en general, donde hay un pastor, donde hay liderazgo, donde hay servidores, pero realmente tu compromiso es con Dios. Y ese compromiso te hace servir a los demás. Mientras tú no tengas un compromiso con Dios, difícilmente vas a hacer las cosas con un enfoque y una claridad acerca de tu compromiso con las demás cosas. Si tú haces un compromiso con Dios, tienes un compromiso con el pastor, con el liderazgo, con la iglesia en sí mismo, que son las demás personas. Entonces, siempre el compromiso está antes de la provisión. Y esto también nos habla acerca de no vamos a recibir primero ciertas cosas que buscamos o añoramos si nosotros no nos comprometemos realmente con Dios. Dios nos va a dar, Dios ya nos dio la salvación, Dios ya nos regaló la gracia, la misericordia. Pero hay otras cosas que nosotros como individuos buscamos en Dios y a veces Dios no las otorga porque nosotros no nos hemos comprometido con Dios. Dios ya nos regaló suficiente. Ahora Él espera también que nosotros nos comprometamos a Él. Yo aquí encontré seis cosas que tiene Dios acerca de nosotros como nuestro proveedor, que nos da siempre esa provisión. Lo vamos a encontrar el versículo 8 al 17, casi es lo que no lo leímos ahorita, pero tú lo puedes leer en casa para no extendernos mucho, pero tú lo puedes leer. Simplemente voy a dar los puntos respecto al papel de Dios como ese proveedor, como esa provisión que Él nos da. Y la primera, encontramos que Él es misericordioso para con nosotros. La segunda es que sus hechos son poderosos. Él nunca va a hacer algo así nada más pequeño en ti. Siempre va a buscar hacer algo grande en ti, algo en el cual tú lo puedas visualizar en tu vida de una manera impactante, en el cual te inquiete o te impulse a comprometerte con Dios.
El tercero es, su reino es eterno. Esto no está pensado solamente para Dios cubrir alguna parte de tu vida, sino después de tu muerte también. Entonces, tenemos esa ventaja también de parte de Dios en esa provisión que no solamente nos visualiza en este tiempo de vida, sino después de este tiempo de vida. Punto número 4, perdón, dice, su dominio permanece en todas las generaciones. Israel era un pueblo de Dios y Dios siempre defendía y siempre guardaba y siempre estaba ahí, a pesar de las circunstancias que vivía el pueblo de Israel y a pesar de su actitud. Dios seguía siendo Dios en sus generaciones a aquellos que le buscaban, a lo que acabamos de leer hace poquito. Ahora, la quinta cosa dice que Él satisface nuestros deseos. Yo me acuerdo de mi infancia, bueno, este año no hice esa lista, o tengo algunos años que no he concurrido en hacer listas grandes, pero me acuerdo en mi infancia que hacía listas enormes de cosas, deseos que yo tenía y que le pedía a Dios al empezar el año, y reescribía y ponía ahí, no, Señor, yo quiero que hoy este año me des esto y yo me voy a comprometer contigo en estas cosas, etcétera, etcétera. Y ese era mi trato con Dios. Te estoy hablando de una edad de 10 años, 11 años, y lo seguía haciendo hasta la fecha, no de una manera, pues peticiones más extensas como antes, son un poco más pequeñas, más complicadas se podrían decir, para mí, no para Dios. Pero en aquel entonces me acuerdo que yo pedí una bicicleta, yo creo que tenía como 9, 10 años, y yo a Dios se la describí. Se la pedí con llantas delgaditas, de carrera, el color gris, que no pesara mucho la bici, etcétera, porque jugábamos a las carreritas en la colonia en aquel tiempo, y pues todos tenían bici, la mayoría tenía bici, y pues yo quería la bici más ligera, pues para ganar, ya ves la competencia entre los hombres. Y en ese tiempo me acuerdo que yo hice una lista, y en esa lista pues yo le pedí a Dios esa bicicleta, mucho más cosas, ¿no? No llegó en ese año, yo creo que pasaron unos 2 o 3 años, eh, creo que me llegó como a los 11, 12 años más o menos. El chiste que esa bicicleta llegó a mi casa. Y sí, mi papá fue, me acuerdo, al mercado de la Juárez y la vio, y haz de cuenta que, me acuerdo, en ese tiempo le costó 50 pesos esa bicicleta. Y esa bicicleta para mí, cuando yo la vi, era literalmente la bicicleta que yo me había imaginado y que yo le había describido a Dios que yo quería. Y cuando yo hice eso y pude ver eso, pues sí le agradecí a mi papá y todo, y, y yo me volví loco porque sabía lo que Dios le había pedido. Y esa descripción a nadie se la dije, solamente a Dios. Entonces Dios mueve a veces el corazón hasta de los padres o de otras personas para cumplir los deseos de sus hijos. Y por eso te digo que Él satisface nuestros deseos. Y el último punto respecto a la provisión o lo que Dios provee, dice que Él es justo y recto con todos y en todos sus caminos. Y esto habla de todo. Jamás Él se va a equivocar. Jamás Él te va a mandar por un camino incorrecto. Siempre todos sus caminos son justos y son rectos. Y es ahí, si tú estás ya dentro de ese camino recto y justo, quiero decirte que así son sus caminos. Y no van a cambiar nomás porque la crisis cambia o la circunstancia. Eso no cambia los caminos de Dios. Entonces, eso sí te lo quiero dejar claro. Son caminos de Dios, no tus caminos. Tú decidiste entrar a sus caminos, por lo tanto, hay seguridad en ellos. Ahora, esas son las provisiones que Dios tiene para nosotros. Siento que me estoy alargando mucho, pero con esto. Ahora, nuestro papel está en el versículo 18 al 20, casi lo que leímos al principio. Habla de 3 compromisos que debemos de tener con Dios, porque Dios ya los tiene con nosotros. Pero son compromisos que nosotros tenemos que tener con Dios, por lo que Él es para nosotros. Y el primero es que Dios va a estar con aquellos que claman a Él. Si tú le clamas a Él,
Si tú en tu circunstancia, en tu crisis, le buscas a Él, ahí vas a encontrar una respuesta. Desgraciadamente hay ocasiones que es demasiado gigantesco aquella crisis que a veces no acudimos a Dios y corremos a otras personas a lo mejor o a otras cosas en la vida y no buscamos a Dios. Aquí es la importancia de nuestro compromiso, es que necesitamos clamar a Él en cualquier etapa de nuestra vida, difícil, muy complicada o no tan complicada, básica, sencilla. Necesitamos clamar a Dios. Si yo te hablo como pastor, liderazgo, dices, bueno, es que la gente, ¿quién le añade? Dios. ¿Quién va a traer músicos a tu iglesia? Dios. ¿Quién va a tener la economía en tu iglesia? Dios. ¿Quién te va a dar trabajo? Pues Dios. Obvio que tú tienes que esforzarte, buscar y hacer lo que tenías que hacer, pero Dios va a proveer lo necesario. No te vas a quedar tampoco con las manos cruzadas y ya, sino que Dios da lo que te tiene que dar por tu compromiso. Pero dentro de este compromiso tú tienes que clamar a Él. Siempre Él va a suplir las cosas, pero tú necesitas hablar con Él. Es una relación con Dios. Tienes que ponerte de acuerdo con Él. No puedes actuar en algunas cosas que no crees que son tan importantes como para decirle a Dios. Y piensas y no lo haces. Simplemente actúas por tu experiencia y eso es un error. Ese es un error. Entonces yo te digo hoy en esta tarde, confía en Dios, clama en Él solamente y búscale solamente a Él. Y no hagas las cosas nomás porque crees que tienes la capacidad de hacerla. No te hagas independiente de Dios. Al contrario, aunque las cosas van bien o mal, siempre tu dependencia debe ser de Dios y no de tu experiencia. El segundo punto que yo te tengo respecto a nuestro papel como compromiso con Dios, ese compromiso está con aquellos que le temen a Dios. Y no te estoy hablando de un temor de susto o de terror, sino de un temor de respeto, de honra a Dios. Entonces tú y yo honramos a Dios con tenerle respeto. Si nosotros lo respetamos, si nosotros nos abstenemos de cosas que sabemos que son incorrectas, entonces no lo voy a hacer porque temo a Dios, porque quiero guardarme para Él. Entonces, esa es la dinámica en el sentido de nuestro papel como compromiso. Ese temer es acerca de ese respeto con Dios. Y tú y yo necesitamos tener ese respeto con Él. Entonces tú no respetas a Dios si en vez de clamar a Él, buscas en otros lados. Eso no es un respeto, eso no es honrarle. Si tú te manejas por tus propias experiencias, eso no es honrarle tampoco. Estás viviendo por lo que tú puedes hacer, por tus esfuerzos, por tus estrategias. Y eso no sirve en el reino. Si alguien te lo dijo, está equivocado. Las cosas no se manejan de esta manera. Las cosas se manejan cuando tú buscas a Dios y Dios te da dirección hacia lo que vas a hacer. Sea empresa, sea iglesia, sea matrimonio, sean hijos, lo que tú quieras, siempre es clamar a Dios primero. Ese es nuestro compromiso con Dios, para que Dios accione con nosotros. Y número 3 y último, y con esto te dejo porque siento que me alargue demasiado, nuestro compromiso es con Él, aquellos que le aman. Entonces yo le voy a amar a Dios, yo le voy a amar totalmente con toda mi vida, porque tengo un compromiso con Él. Si yo no tuviera un compromiso con Él, pues simplemente no lo amara, no hiciera o no obedeciera las cosas que me pide en su palabra. Ahora, muchos hemos pecado y hemos tenido errores inmensos en nuestra vida. Pero yo te voy a decir, no te puedes quedar en tu pecado. No te puedes quedar en eso malo que hiciste. Se supone que tú estás viviendo algo diferente ahora porque empiezas a clamar a Él, porque tienes un temor, un respeto y porque ahora le amas. Tú ya no puedes vivir como vivías antes. Va a haber muchas personas que te señalan, muchas personas que dicen, no es que tú eres esto, no hombre, tú, no hombre, eres esto. Pero no lo determinan ellos.
Lo determina tu decisión con estas tres cosas: clamando a Dios, temiendo a Dios y amándole a Él. Si estos tres compromisos tú los tienes con Dios, todo aquello que te apuntaba y te señalaba, toda aquella crisis que la ves imposible, todo eso queda en segundo plano, porque los caminos de Dios son justos y rectos. Entonces yo no soy justo y recto, pero al meterme en sus caminos, mi vida empieza a ser de esa manera. Pero si yo no hago eso, si yo no en esos caminos rectos y justos de Dios, que es clamar a Él, temer y amarle, oye, pues estoy perdido. Entonces yo te invito a que en tu casa reflexiones más en el Salmo 145 y pongas a cuentas con Dios. Y siempre te voy a invitar, ponte a cuentas con Dios. Y en este caso, si tú has clamado a otra cosa que no sea Dios, pues pídele perdón a Dios y búscale. Si tú le has temido más a una crisis que a Dios, entonces pídele perdón. Porque por temor a una crisis no sales de la casa. Por temor a una crisis no tienes un contacto con otra persona. Si tú tuvieras temor a Dios y hicieras las mismas instrucciones que Él te da en su palabra y las siguieras al pie de la letra porque le temes. Ahora, la crisis de hoy no nos da ningún beneficio. La crisis de nuestro pecado en Dios sí nos da un beneficio, porque al estar con Él y Él perdonarnos de nuestros pecados nos da salvación y vida eterna. Entonces pon en una balanza cómo actúas delante de una crisis y cómo temiendo, y cómo estás en una relación con Dios, que Él te ama y quiere darte todo, y a pesar cómo actuamos delante de Él. Entonces tengamos cuidado con eso. Y te digo, ama a Dios sobre todas las cosas. Necesitas amar a Dios sobre todas las cosas. Comprométete con Dios. Yo a mi iglesia le digo, no te comprometas conmigo. No tiene caso que te comprometas conmigo. Comprométete con Dios. Si tú te comprometes con Dios, vas a hacer las cosas bien como iglesia. Vas a hacer las cosas bien como cristiano. Vas a hacer las cosas bien como padre de familia, como esposo. Pero si te comprometes con el liderazgo, con un pastor, eso no te va a llevar a ningún lado. El comprometerte con Dios te va a llevar a cosas grandes. Por lo tanto, como vas a amar la obra, vas a amar a tu pastor y vas a amar a tu liderazgo, vas a amar a tu iglesia. Pero primero tienes que amar a Dios. Primero tienes que tener un compromiso con Él. ¿Sale? Dios les bendiga, y es un privilegio compartirles cápsulas. Creo que hoy me extendí un poquito más, pero síguenos. Estaremos todos los martes tratando de dar una cápsula respecto a Salmos, y a lo mejor voy a incrementarnos a Proverbios, pero es más que nada tener un tiempo de lectura y un tiempo de reflexión. Busca en tu casa este tiempo de leer Salmo 145, y sabes que el Espíritu Santo te va a hablar mucho mejores cosas de las que yo te estoy hablando. Él es quien te va a traer convencimiento en tu corazón y cambio en tu mente. Yo solamente estoy dando una información de lo que Dios hace con nosotros, en mi vida y en mi relación. Entonces tú busca a Dios de tu manera, y yo sé que Él te va a hablar cosas mucho más preciosas de las que puedes haber escuchado hoy de su palabra. Sale, Dios te bendiga y que